Videojueguistas, hay juegos que parecen ponerse de moda y llegar a ser casi considerados de culto por quienes lo conocen. Juegos que pueden ser completos desconocidos, pero siempre va a estar el que se hace el sábelotodo que te va a decir ¿cómo que no conocías este juego? Todo el mundo lo conoce. Este, creo yo, es el caso de Soleil, Crusader of the Senti o Shin Soseki Ragnasenti. En este caso voy a hacer un análisis que poco, o mejor dicho nada, va a tener de nostálgico, ya que admito haber conocido este juego de grande, hace muchos años, pero lo jugué solo hace poco tiempo atrás. Este juego salió en 1994 en exclusiva para la Sega Mega Drive, y sus nombres varían dependiendo dónde fue publicado. Ragnasenti es el nombre original con el que salió en Japón, luego llegó a Europa como Soleil, y finalmente a Norteamérica como Crusader of the Senti, siendo la historia del juego en este último territorio bastante peculiar, porque no va a ser publicado por la misma Sega of America, quien según se dice no consideraba que vaya a ser bien recibido. Por eso, recién en 1995 terminaría siendo publicado por Atlus, con mínimas diferencias principalmente en los nombres. Eso sí, en las portadas podemos ver las amplias diferencias del diseño artístico que le dieron en cada región. Y a decir verdad, por lo que sé, efectivamente en Norteamérica las ventas iniciales fueron malas. Caso contrario es el de España, donde más allá de si el juego vendió bien o no, incluso si inicialmente fue del gusto del público, son muchos los que relatan de haberlo comprado por el hecho de ser uno de los pocos juegos traducidos completamente al español. Pero con el tiempo este juego comenzó a ser valorado y apreciado, creo yo de manera justificada, ya que es necesario defenderlo sea como sea porque los RPGs o juegos de rol no abundan en la consola de 16 bits de Sega. Soleil, debo comenzar diciendo que, como notarán, incluso solo con lo poco que mostré hasta ahora, tiene el estigma de que para bien o para mal se lo considera un clon de Zelda A Link to the Past de Super Nintendo, y no voy a perder el tiempo intentando negarlo o justificarlo, esto creo que es un hecho. Ambos, en mi opinión, son muy similares en la perspectiva o vista del juego, en ambos tenemos un nivel de vida o barra de energía que funcionan de modo parecido, uno con corazones, otro con manzanas, que iremos aumentando a medida que avanzamos en el juego, por ejemplo al derrotar a un jefe. En ambos tenemos que ir cortando pasto con nuestra espada para conseguir monedas o energía. Podría seguir, pero creo que es innecesario. En este juego controlamos a Corona, el cual vive en el pueblo de Soleil y acaba de cumplir 14 años, edad en la cual todo joven está obligado a presentarse ante el rey y comenzar a blandir una espada para defender Soleil del ataque de los monstruos que acechan el mundo, los cuales en realidad dominaban el planeta hasta que un rayo de luz exterminó a los monstruos que no pudieron soportar la luz, la cual terminará dando vida a animales y plantas y obviamente a humanos. Pero estos monstruos que sobrevivieron en la oscuridad con el pasar del tiempo volvieron a empezar a salir a la superficie. Nuestro personaje tiene el honor o desgracia de ser el hijo de un gran guerrero que perdió la vida en batalla. Pero no solo eso, sino que a poco de iniciado el juego, Corona se encuentra con una adivina que le dice que para bien o para mal, él iba a cambiar el destino del planeta. Y a partir de ese momento Corona pierde la capacidad de hablar con los humanos mientras comienza a poder hablar con animales, plantas y monstruos. Y es suficiente con saber esto para poder adentrarnos en la jugabilidad, ya que estamos hablando de un clásico action RPG al puro estilo de los primeros Zelda, obviamente principalmente A Link to the Past. Y como sé que más de uno me va a decir en los comentarios que esto no es un RPG, se las hago fácil. En mi opinión es un action RPG, pero más allá de esto, en la contraportada de la versión española del juego dice claramente: si querés rol con acción, este es tu juego. Por ende, si no estás de acuerdo, sos libre de emitir tu opinión, pero yo lo voy a continuar afirmando. Igual lo aclaro, para mí es un juego de rol porque nuestro personaje tiene una muy mínima evolución, pero la tiene. Tenemos que recolectar monedas que nos servirán para intercambiar por información o por ciertos elementos que van a ser útiles durante el juego, y esto significa que, muy entre comillas, tenemos un comercio, aunque sea mínimo.
Pero también tendremos una fuerte presencia de la historia con muchos diálogos que le dan el marcado carácter de juego de rol, donde justamente nos ponemos en el rol de nuestro personaje interactuando con otros y con el entorno. Igual ya voy a hablar más adelante un poquito de la historia. Lo importante y característica principal y distintiva del juego es que a lo largo de la aventura tendremos que ir avanzando por distintas partes del mundo conocido, derrotando a monstruos, y a cambio de esto distintos animales que iremos rescatando se van a ir sumando a nuestra aventura. El primero de todos es Tintín o Mac, nuestro perro, y esto ocurre apenas perdemos la capacidad de hablar. Pero mientras avanzamos, más animales se irán sumando, los cuales cumplen un rol clave en la jugabilidad, ya que potenciarán nuestras habilidades, sea mejorando o cambiando las propiedades de nuestra espada o la velocidad de nuestro propio personaje, como así también podremos alquilar a algunos que nos darán una vida extra en caso de perder o que nos protegerán por cierto tiempo. Y a su vez hay ciertos animales que podremos usar en simultáneo y mejorar o cambiar los efectos de su ayuda. Esto es algo muy bueno porque si bien la base del juego sigue siendo la misma, nosotros podemos elegir con qué arma o cómo avanzar en el juego. Esto permite cierta variabilidad. Pero más allá de eso, lo bueno es que tarde o temprano, aunque sea por un mínimo periodo, todos o casi todos los animales van a ser necesarios para avanzar en alguna parte. Y digo casi todos porque yo, por ejemplo, terminé el juego sin darme cuenta de que había un mapache que se estaba haciendo pasar por la mamá de Corona, y por ende nunca lo descubrí como personaje, y no lo necesité para terminar el juego. Y para terminar de hablar de la jugabilidad, quiero mencionar la cantidad de jefes que encontraremos, los cuales suelen tener características y formas de ser derrotados distintas, aunque en rigor de verdad suelen ser bastante fáciles. Más que nada porque el juego tiene la capacidad de guardar la partida, así que si estamos atentos a hacerlo con frecuencia no deberíamos tener demasiados problemas. Referido a esto, quiero decir que Soleil no es un juego extremadamente difícil, pero al ser obviamente un action RPG tendremos que estar atentos a no abalanzarnos a lo bestia sobre los enemigos perdiendo salud de manera innecesaria. Pero bueno, es un RPG, no es un plataformas, por lo cual la dificultad no es para nada alta para quien esté acostumbrado a jugar juegos con cierto nivel de acción. Eso sí, si perdemos es un game over directo, así que tenemos que estar atentos a guardar la partida relativamente seguido. Sí quiero destacar que los controles son bastante buenos. Podemos llegar a detectar algún ligero problema con alguna colisión o respuesta al control, pero ínfimo, teniendo en cuenta lo que se podía considerar tolerable para 1994. Igual, si bien ya había terminado de hablar de la jugabilidad, quiero hacer mención aparte a los puzzles o rompecabezas que tendremos que ir resolviendo a lo largo del juego, ya que serán muchos y relativamente variados. Tampoco son imposibles, pero van de la mano con la dificultad del combate. En combinación hacen un juego entretenido y llevadero, un poco desafiante pero nada frustrante. Todo esto sin olvidar que el juego tiene un apartado gráfico y sonoro que también lo hace llevadero. Soleil no destaca por demasiados efectos gráficos raros, de esos que muestren a la consola en otro nivel, tipo un símil 3D, ni esas cosas para las cuales la Super Nintendo era especialista, digamos, y hasta ponían chips especiales para poder hacerlo. Así y todo, destaca por ser un juego muy colorido y agradable a la vista. Creo yo, coloridos como pocos de la consola, donde casi por momentos nos podemos olvidar de que la Mega Drive es una consola que se caracteriza por altos contrastes y por tonos más bien oscuros y apagados. Puede ser polémico esto que voy a decir, pero casi que por jugabilidad, historia, gráficos y la melodía, parecería más un juego que encajaría en las características de uno de Nintendo que de Sega. Pero dije que iba a volver al tema de la historia, sin entrar en más detalles que esa introducción que hice, ni tampoco posibles spoilers, sí decirles que es una historia simple y compleja al mismo tiempo. Mientras más nos vamos adentrando en el juego, notaremos una relación entre monstruos y humanos que llevan a replantearse varias cosas respecto a los roles de quién es el bueno y quién es el malo, si es que los hay. Pero casi a mitad del juego,
todo empieza a cobrar sentido relacionado al hecho de que nuestro héroe vuelve a hablar con humanos y donde también tendrá que ir siguiendo un remolino que lo hace retroceder en el tiempo para solucionar algunos conflictos en la relación humano-monstruos. El problema está en que no sé si por un problema en la traducción o del modo en el que se narra la aventura en general, a mí me costó un rato entender que estábamos viajando al pasado. Asimismo, y creo que de la mano de esto, me pasó con mi avance en el juego, el cual comienza bastante lineal, para luego encontrarme por momentos perdido, sin saber a dónde ir o qué hacer, incluso en 2 o 3 ocasiones teniendo que recurrir a una guía, cosa que me avergonzó un poco, ya que no me parecía un juego difícil como para recurrir a una, pero juro que no sabía qué hacer, y sigo sin saber si fue un fallo mío o si realmente el juego es ligeramente confuso. En conclusión, Soleil me dejó muy contento teniendo en cuenta la relativa poca variedad de RPGs de la consola y la calidad de otros títulos del género. También valoro de que el juego me gustó a pesar de que, al menos en consolas de 16 bits, siempre fui de preferir los JRPGs que los del tipo de acción. Creo que en general es un buen juego con muchas cosas buenas como los gráficos y la pulida jugabilidad, aunque debo decir que, con perdón de todos los acérrimos defensores de este juego, siendo alguien que jugó muchos de los clásicos RPGs de Super Nintendo, diría que Soleil está bien dentro del catálogo de Sega, pero dudo que hubiese destacado compitiendo de manera directa con Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Secret of Mana e incluso el propio Zelda A Link to the Past. Odio terminar con una reflexión negativa, por lo cual voy a volver a poner énfasis que dentro del catálogo de Sega Mega Drive es un gran juego. Incluso si no está dentro de los 10, yo creo que sin dudas lo consideraría dentro de los 20 mejores juegos de la consola, y una gran joya aún un poquito oculta. ¿Y ustedes, videojueguistas, conocían Soleil? ¿Lo jugaron? ¿Qué les parece? Díganlo en los comentarios. Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.